Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo que, vaya, nos va a dar mucho de qué hablar. Y es que a quien no le encanta un buen drama, una relación intensa, llena de altibajos, secretos y, bueno, ya saben, algo más. Hoy vamos a sumergirnos en la apasionante y a veces desgarradora historia de Kerem y Hande. Ya lo habrán deducido por el título, Kerem y Hande, una relación complicada y algo más. Descúbrelo. Y amigos, créanme cuando les digo que esta pareja tiene todos los ingredientes para un drama épico. Pero antes de que nos adentremos en el torbellino de emociones, de amores imposibles, de miradas que lo dicen todo y de secretos que amenazan con romperlo todo, quiero pedirles algo: si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis análisis, de mis opiniones, de mis chismecitos sobre las series turcas que tanto amamos. Active la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se lo pierdan, porque se vienen cosas muy interesantes. Bien, ¿listos para el viaje? Prepárense porque la historia de Kerem y Hande es una montaña rusa emocional. ¿Quiénes son Kerem y Hande? Bueno, para aquellos que no están familiarizados con ellos, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos de renombre, conocidos por su talento y, la química que tienen. Protagonizaron juntos la serie Sen Kalkam, que en español se conoce como Love is in the Air, o Eres tú quien llama a mi puerta. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Y honestamente no me sorprende en lo más mínimo. En la serie, Kerem interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y aparentemente insensible, pero que en el fondo tiene un corazón de oro. Y Hande, por su parte, da vida a Eda YLDZ, una joven soñadora y luchadora que se ve envuelta en una relación con Serkan por una serie de malentendidos y circunstancias inesperadas. La trama de Sen Kalkam es un clásico de las comedias románticas: un contrato falso, un amor a conveniencia que se convierte en algo real, obstáculos que parecen insuperables. Pero lo que realmente hizo que la serie destacara, y lo que nos interesa especialmente hoy, es la increíble conexión entre Kerem y Hande. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. Las miradas, los gestos, la forma en que se relacionaban en pantalla, todo indicaba que había algo más allá de la actuación. Y a medida que la serie avanzaba, esa conexión se hacía aún más evidente. Las escenas de besos, los abrazos, las peleas, todo se sentía tan real. Tan auténtico. Era imposible no creer en su amor. Y aquí es donde entra el algo más del que hablamos en el título. Porque, amigos, la chispa que se veía en la pantalla no era solo producto de un buen guión o de unas excelentes interpretaciones. Parecía que la llama del amor también se había encendido en la vida real. A medida que la serie ganaba popularidad, los rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande se multiplicaban. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo fotos en las redes sociales, intercambiando mensajes cariñosos. Todo apuntaba a que algo estaba pasando. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Kerem y Hande comenzaron una relación sentimental que emocionó a todos sus fans. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Y por un tiempo todo parecía perfecto. Eran la pareja del momento. Se mostraban públicamente, compartían momentos especiales, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales. Era el cuento de hadas que todos queríamos ver. Pero como en toda historia, la felicidad no es eterna. La relación entre Kerem y Hande, aunque intensa y apasionada, también fue complicada. Las agendas apretadas, la presión mediática, los constantes rumores y especulaciones, todo eso, poco a poco, comenzó a pasar factura. Se enfrentaron a críticas, a rumores de infidelidad, a la presión constante de los medios y de sus fans. Y lamentablemente la relación no resistió. Después de un tiempo anunciaron su separación, para sorpresa y decepción de muchos. El anuncio fue un golpe duro para los fans de la pareja. Muchos no entendían cómo dos personas que parecían tan enamoradas podían separarse. Y como era de esperar, las especulaciones sobre las razones de la ruptura no se hicieron esperar. Se habló de diferencias de opinión, de incompatibilidad de agendas, de la presión mediática. Pero sobre todo se habló de la posibilidad de que la llama del amor se hubiera apagado. Lo que sí está claro es que la ruptura dejó una profunda cicatriz en ambos.
Kerem y Ande dejaron de seguirse en las redes sociales, evitaron aparecer juntos públicamente y, al menos por un tiempo, mantuvieron las distancias. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo han sido las vidas de Kerem y Ande después de la separación? Bueno, eso es algo que también vamos a explorar. Después de la ruptura, ambos actores continuaron sus carreras profesionales. Kerem participó en varios proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando una vez más su talento y versatilidad. Su actuación en Edición de Verano y Jakob Seversen solidificaron su posición como un actor talentoso y versátil. Además de su trabajo actoral, Kerem también ha estado involucrado en proyectos de producción, mostrando su interés en el desarrollo de la industria del entretenimiento. Ande, por su parte, siguió cosechando éxitos en el mundo de la moda y la actuación. Continuó siendo una figura destacada en el mundo de la moda, protagonizando campañas para marcas de renombre y asistiendo a eventos de alto perfil. Ande participó en la serie Bambaska Biri, donde interpreta a Leila Hadid, una fiscal que se ve envuelta en un misterio. Su trabajo en esta serie fue muy bien recibido por la crítica, destacando su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Ambos han mantenido un perfil mediático activo, aunque han sido más cautelosos a la hora de hablar de su vida privada. Han intentado mantener las distancias, evitar los encuentros casuales y, en general, seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, la historia de Kerem y Ande no ha terminado por completo. Aún existen rumores, especulaciones y señales que nos hacen creer que, a pesar de todo, la llama del amor podría estar todavía encendida. Algunos fans han notado que en ocasiones, Kerem y Ande han compartido mensajes sutiles en las redes sociales que podrían interpretarse como indirectas. Por ejemplo, publicaciones con paisajes similares a lugares que visitaron juntos o frases que evocan recuerdos compartidos. También han sido fotografiados en lugares cercanos, aunque nunca juntos. Estas coincidencias han alimentado la esperanza de los fans de una posible reconciliación. Y por supuesto, la química que los unió en la pantalla sigue presente en la memoria de sus seguidores. ¿Podría haber una reconciliación? ¿Podrían Kerem y Ande volver a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no creen? Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Ande es un ejemplo de lo complicada que puede ser una relación, especialmente cuando hay fama, éxito y millones de ojos observando cada movimiento. Es una historia de amor, de pasión, de felicidad, pero también de dolor, de decepción y de obstáculos que parecen insuperables. Y al final nos deja una importante lección: el amor verdadero, el que está basado en la conexión genuina y en el respeto mutuo, puede sobrevivir a cualquier tormenta. Pero a veces incluso el amor más fuerte no es suficiente. La presión mediática, las expectativas del público y las demandas de sus carreras pueden ejercer una enorme tensión en cualquier relación, sin importar cuán fuerte sea. Ahora, quiero hacerles una pregunta: ¿ustedes creen que Kerem y Ande algún día volverán a estar juntos? ¿Creen que la llama del amor se puede reavivar después de una separación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y debatir sobre estos temas. No se guarden nada. Me intrigan sus perspectivas. En definitiva, la relación de Kerem y Ande es mucho más que una simple historia de amor. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la fragilidad de los sentimientos y de la importancia de la autenticidad. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que cada vez que vemos una serie, no solo estamos viendo la historia en sí, sino la posibilidad de que esa historia de amor dé en el mundo real. Es inevitable fantasear con ese tipo de cosas, ¿no? No olviden dejar sus comentarios sobre este vídeo. Me encantaría saber qué piensan sobre lo que hemos hablado. ¿Están de acuerdo con mis puntos de vista? ¿Tienen alguna otra opinión? No se queden callados. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.